Bueno, compañeros y compañeras, tengan todos ustedes muy buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a una semana más de clases, a una semana más de compartir experiencias y saberes. Eh, y bueno, espero que hayan tenido un buen fin de semana y que vengamos con todos los poderes para recibir esta nueva semana. Bueno, compañeritos, chicos y chicas, resulta que la clase pasada dejamos un tema bien importante y bien chévere en la filosofía moderna o contemporánea, y es la filosofía de Nietzsche. Y entonces hablábamos de unas características generales de la filosofía de Nietzsche, pero al mismo tiempo dejábamos un ejercicio, una actividad de tarea que era definir lo que para Nietzsche era el superhombre. Unos muy bien, otros de pronto un poco confundidos, pero entonces la idea de este video es que podamos dejar una definición tentativa de lo que para Nietzsche es el superhombre y de qué forma también cómo influye esta filosofía del superhombre en todos los filósofos a partir de ahí, no solo en Occidente, sino en América Latina. Entonces empezamos planteando el escenario de que Nietzsche va a escribir un libro importantísimo en la filosofía de Nietzsche y la filosofía occidental, que va a ser el libro de Así habló Zaratustra, ¿ok? Va a ser importantísimo este libro, que ese es el que vamos a leer el día de hoy de actividad. ¿Listo? Pero eso ya lo explicamos, van a tener que leer ustedes unos 8 subtítulos, y ellos hacer un resumen, pero bueno, eso lo explico al finalizar el video. Entonces, este libro, escrito entre 1833 a 1835, es fundamental para entender un poco la crítica que va a hacer Nietzsche a los valores occidentales. Entonces, obviamente vamos a plantear, a partir desde ahí. Hablar de Nietzsche va a ser hablar de la crítica a la sociedad occidental. ¿Qué se entiende por sociedad occidental? Bueno, ya sabemos que está Europa Central, más adelante pues, van a estar las políticas y la ideología de Estados Unidos, pero en general va a ser esa filosofía que va a venir desde los griegos, que se va a concentrar en Grecia, y después se va a reproducir esa misma ideología con el Imperio Romano. El Imperio Romano va a cubrir casi toda Europa, Medio Oriente, parte del norte de África, y va a llevar o va a promover unos valores específicos que se fueron profundizando al pasar el tiempo, después del Imperio Romano, con todo el escenario de la época del cristianismo, de la Edad Media. Ese cristianismo va a plantear unas categorías sociales bien importantes en cuanto a organización, es decir, ellos van a organizar el mundo de acuerdo a como ellos lo piensan, ¿ok? De acuerdo a como ellos lo conciben y lo entienden. Y entonces para Nietzsche, esa reproducción social, esa reproducción de esos valores sociales, para Nietzsche estaban mal, para Nietzsche no estaban bien, por el contrario le habían hecho un mal a la humanidad. Y entonces Nietzsche va a plantear un texto así súper importante que va a ser este, así habla Zaratustra, pero va a ser otro texto que se llama el Anticristo. Y en el Anticristo va a plantear un escenario, y es que Dios ha muerto, dice Nietzsche. Para la filosofía occidental, para la sociedad occidental, mejor, para la cotidianidad del humano, Dios murió, ¿ok? Eso va a llevar otras categorías de análisis, el hecho de que Dios haya muerto, porque el hecho de que Dios haya muerto para muchos los va a poner en un escenario de insatisfacción. El hecho de que Dios muera los va a poner en un estado de incertidumbre en cuanto a que no van a saber del futuro y tampoco van a saber del pasado, es decir, los va a dejar en un limbo. Claro, la filosofía, por supuesto, nos ha planteado esa lucha constante entre entender el pasado y entender el futuro. Y nosotros, por lo general, también influenciados por esta cultura occidental, siempre estamos pendientes de lo que va a suceder, siempre estamos pendientes del futuro, ¿ok? Siempre estamos a la expectativa del futuro. Y eso ha sido un problema filosófico, pensar en el pasado y pensar en el futuro, porque finalmente también no podemos, o bueno, se plantea un escenario bastante difícil de comprender, y es el escenario del presente. ¿Qué es el presente? Más allá de que el presente, ¿cómo pensamos el presente? Porque entonces, si yo pienso en el presente ya es pasado.
porque estaba intentando pensar en el presente y finalmente ya fue pasado. Recién lo terminé de decir, ya se convirtió en pasado. Pero entonces yo quisiera pensar en el presente también, pensando en lo que voy a pensar, y entonces se vuelve un escenario de pensar en el futuro, pero el futuro no es incierto, el futuro no se sabe, el futuro no existe. Y fíjense que el pasado acabó de pasar hace un segundo. Entonces, claro, nos ponemos en esa situación de estar en el presente, y estar en el presente se convierte en estar en la nada, porque finalmente el futuro es la nada y el pasado no es nada porque ya pasó, y entonces se encuentra, o más bien se puede entender como un encuentro entre el futuro que no sabemos y el pasado que ya pasó. Y eso va a resultar pensar en el presente. Obviamente es muy complejo, ¿no? Es un escenario filosófico que se ha planteado no solo Nietzsche, no lo podemos plantear nosotros así como se lo pudieron plantear los griegos o los romanos o los budistas o la filosofía latinoamericana de pueblos originarios. En fin, ese escenario del presente, ¿cierto? Ese escenario de pensar en el presente también nos va a plantear una situación bien importante para Nietzsche, y es la afirmación de la vida, como lo hablábamos en la clase pasada. Es la afirmación de que estamos acá, ¿sí? De que no es que estamos esperando algo del futuro, que por lo general en el cristianismo es la salvación. Todo el tiempo estamos pensando es en cómo nos salvamos, y entonces esperamos hacer las obras o las acciones lo mejor posible que queramos para buscar esa salvación, para que no nos lleven al infierno, para que no nos lleven al purgatorio, porque finalmente nosotros queremos ir al cielo, ¿cierto? Y entonces en esa situación de pensar en ese futuro, Nietzsche lo que va a decir es, hombre, es que ese futuro, eso no existe, piense en el presente y afírmese de que la vida es la que usted tiene que vivir, gócela a plenitud, ¿cierto? Más o menos por ese lado. Ahora, cuando él plantea el escenario de que Dios ha muerto, ¿sí? Entonces él va a decir, los valores que Dios traía consigo murieron. Esos valores, chao, chao, esos valores ya no están. Ahora, la responsabilidad del hombre es superarse a sí mismo. Y entonces él va a plantear ese concepto de superhombre, y que no va a ser otra cosa que la superación del hombre. ¿Cómo así que la superación del hombre? Pues evidentemente esos valores que murieron, ahora la responsabilidad de ese superhombre va a ser crear unos nuevos valores. ¿Listo? Ahora, por 1833, siglo XIX, en Europa va a haber sí, otra filosofía, otro escenario más bien muy biológico, muy de las ciencias naturales, que va a estar muy marcado por ese tiempo, y va a ser el libro de Charles Darwin, que es la evolución de las especies. Y con la evolución de las especies, él básicamente, ¿qué va a decir Darwin? Va a decir, las especies que logren adaptarse se van a convertir en las especies más fuertes, y esas especies fuertes son las que van a sobrevivir. Darwin va a decir, solo los fuertes sobreviven. Y eso va a ser una consigna para toda la filosofía o para toda la sociedad occidental, incluso nomás pensándola con los nazis de Adolfo Hitler, porque Hitler va a plantear ese mismo escenario en donde va a decir, solo los fuertes sobreviven y acá los fuertes somos nosotros los nazis, los de raza pura y raza única. Y bajo esa lógica van a actuar en la Segunda y Primera Guerra Mundial, en que ellos son los más fuertes. Pero no es solo Alemania, sino también es Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Italia, España, Portugal. Todos están bajo esa misma lógica de los fuertes sobreviven y nosotros somos los más fuertes. ¿Ok? Pero entonces, claro, bajo esa escena que ha planteado Charles Darwin de adaptación, ¿cierto? De adaptación, y de que los que se adaptan van a ser los fuertes, pues eso lo va a coger Nietzsche. Pero Nietzsche no lo va a plantear en un escenario biológico como lo planteó Darwin, en donde las especies evolucionan. Entonces éramos mono, y el mono vinimos evolucionando hasta ser hombres. Esa evolución biológica no la va a coger Nietzsche, sino él va a plantear es un escenario moral. ¿Cómo así? Pues él va a decir, nosotros debemos adaptarnos, debemos evolucionar, pero esa evolución va a ser hacia el superhombre, la superación del hombre. ¿Por qué? Porque él va a decir, incluso lo dice acá en Así habla Zaratustra, él va a decir, para el hombre, ¿qué son los monos? Pues para el hombre los monos va a ser algo irrisorio, ¿sí?
algo sin sentido, o sea, algo menos importante. ¿Sí? Para el hombre, el mono es algo menos importante. Y el hombre va a ser así de la misma manera para el superhombre. Es decir, el superhombre va a mirar al hombre como menos importante. Entonces el hombre debe superarse para llegar a ese superhombre. ¿Cómo va a llegar a ser ese superhombre según Nietzsche? A través de tres etapas fundamentales que las hablamos la clase pasada, las mencionamos. La primera, él va a decir, la sociedad occidental o el hombre occidental se acostumbra a ser como un camello. Ese camello es el que obedece, el sumiso, el que hace caso, pero ese camello también lleva en la espalda mucha carga de unos valores que le implantaron, de unos valores que lo están sometiendo. Él va a decir, básicamente, ese camello lleva en la espalda mucho peso de sus antepasados, ¿ok? Ese camello quiere liberarse, va a decir Nietzsche, y se va a liberar a través de otro escenario bien importante para Nietzsche, que va a ser el del león. Entonces el león va a ser un ser, o sí, va a ser un ser vivo que va a ser autosuficiente. El león va a estar en busca de liberación, ¿sí? Pero el león en sí mismo todavía no es libre. ¿Cómo va a llegar a ser libre? Entonces él va a plantear la tercera etapa o el tercer estadio que va a ser el del niño. Y él va a decir, camello, león, niño. Y el niño va a ser la representación del superhombre. Pero ¿cómo así que un niño? ¿Por qué un niño se preguntará? Pues claro, él va a decir, el niño va a tener la capacidad creativa. El niño va a tener la capacidad de curiosidad. Él va a tener curiosidad por entender el mundo y le va a dar 1.000.000 de significados, porque como lo habíamos hablado hace 8 días, para Nietzsche la verdad no va a ser absoluta, para Nietzsche la verdad va a ser relativa, pero entonces ese relativismo también va a necesitar un niño que va a ser, que va a tener esa necesidad de aprender, esa necesidad de relacionarse con el mundo, va a ser innovador, va a crear nuevas ideas. Mejor dicho, el niño, ustedes representen un niño en su imaginación y el niño siempre va a estar dispuesto, siempre le va a dar 1.000 significados a una misma cosa, siempre va a mirar con otros ojos la realidad. Puede ser con ojos de inocencia, ¿cierto? Puede ser por un lado, pero para Nietzsche también va a ser el niño que va a mirar desde el instinto natural. El niño se va a relacionar con la naturaleza más instintivamente y no racional. ¿Listo? Eso también lo habíamos hablado en la clase pasada. Entonces, para Nietzsche, el niño va a ser esa representación del superhombre, de la superación del hombre. Ese superhombre va a tener una característica fundamental y es que debe ser un hombre aislado y debe ser un hombre autosuficiente. ¿Cómo así que aislado? Muchos filósofos, Hobbes, John Locke, siglos antes, 100 años antes del momento en que Nietzsche escribió esto, habían pensado o habían planteado un escenario de vida de dos corrientes. Entonces, si yo vivo en sociedad o yo vivo en la individualidad, y planteaban esa dicotomía, es decir, esa lucha entre colectivo e individual, sí, más o menos. Entonces, claro, para muchos el sentido de la vida era actuar en sociedad. Si no actuaba en sociedad, entonces no tenía sentido la vida, para muchos filósofos, hasta el momento. Pero Nietzsche va a decir, no, el superhombre va a ser un hombre aislado de la sociedad, va a ser individualista. Individual, pero no individualista, según Nietzsche. Y obviamente tiene que ser autosuficiente en el sentido en que no va a depender de nadie. No puede depender de nadie. ¿Ok? Listo. Obviamente él va a ser, cuando no depende de nadie, cuando es libre y autosuficiente, pues él va a ser un hombre libre. ¿Ok? Y esa libertad la va a conseguir de acuerdo a sus propios instintos. Esos instintos van a tener una característica en Nietzsche y va a ser que esos instintos tienen algo que se llama la voluntad del poder. Ojo, porque a veces entendemos esa voluntad del poder desde un ejercicio de poder en donde unos dominan a otros. Eso es lo que nos vendió Occidente, que siempre tienen que haber unos dominados y otros dominantes, ¿sí? Pero para Nietzsche esa voluntad del poder no va a ir encaminada entre unos dominados y otros dominantes, al contrario, sino que va a ser esa voluntad del poder de que nadie me domina. Por el contrario, es como va a ser un ejercicio de encontrar la libertad. Entonces, esa voluntad del poder es que nadie puede dominarme. ¿Listo? Desde una individualidad nadie puede dominarme. Ok, ahora, ese superhombre, por supuesto,
que necesita ser un hombre educado, consciente, un hombre libre, pero un hombre consciente de su libertad, ¿ok? En un ejercicio de superarse a sí mismo, ¿cierto? En un ejercicio de, obviamente, no reproducir esos valores impuestos que ya los tenemos, digamos, claros, sino de crear unos nuevos valores. El superhombre es el que va a crear nuevos valores, ¿listo? Para su propia libertad. Y ahí nos vamos a quedar con una frase de Nietzsche que es crecer, eh, crecer significa recuperar la seriedad con la que jugábamos de niños. Ojo, crecer es recuperar la seriedad con la que jugábamos de niños. Obviamente siempre teniendo una interpretación de los niños, ¿no? Y del juego del niño. Siempre los niños van a jugar con todo y van a tener innato el juego, ¿sí? Pero los niños van a jugar con seriedad. Y para Nietzsche ese despertar de un niño no se puede acabar. No es que biológicamente nos vayamos a volver niños, no vamos a volver el tiempo y nos volvemos niños biológicamente, no, sino como vuelvo y lo reitero, es un escenario de la moral, en donde vamos a tener esos espacios de creatividad, de innovación, de querer reconocer el mundo, de ser inocentes, obviamente como los niños, pero desde nuestro cuerpo y espacio, podríamos decirlo. Ok, esa es la definición de un superhombre, para que lo tengamos claro, lo tengamos presente. ¿Listo, amigos? Ahora, ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un ejercicio de lectura, ¿ok? Un ejercicio de lectura en el cual, pues, ustedes van a tener que hacer un pequeño resumen de este libro. No lo vamos a leer todo, por supuesto. La invitación es a que ustedes lo lean de forma individual. Es un muy buen texto. Ustedes desde ahí van a entender al ser humano. Si ustedes leen este libro, ustedes entienden al ser humano y por qué el ser humano actúa de tales formas. ¿Listo? Muy, muy, muy chévere este libro. Ahora, en esta clase, hoy mismo, la idea es que ustedes puedan leer esos 8 subtítulos. Realmente son muy cortos, o sea, cada uno es muy corto. En sí vamos a leer 10 páginas del libro. ¿Listo? La idea es que usted de cada subtítulo, usted pueda generar un resumen. Pero no solo resumen, sino que pueda extraer la idea principal y generar una reflexión. Es decir, de la primera, de las transformaciones, usted va a anotar ahí en su cuadernito, de las transformaciones. Va a generar el resumen, va a sacar una idea principal, va a extraer la idea principal del subtítulo y por supuesto va a generar una reflexión individual personal, suya, ¿ok? Para evidenciar que sí lo leyó y que sí lo comprendió, porque más allá de leer es que lo pueda comprender. ¿Listo? Esa sería la actividad para hoy. Igual lo van a encontrar en la plataforma, va a encontrar la descripción, va a encontrar el link del libro para que usted lo tenga ya, por favor, y pues que pueda desarrollar la lectura. Ese sería, pues digamos, el ejercicio del día de hoy. Espero que el superhombre haya quedado medianamente claro. Si tienen dudas, preguntas o quieren complementar, por supuesto, vamos a estar en disposición de que entre todos construyamos. ¿Listo? Ahora, este prólogo ustedes lo pueden leer, acá básicamente habla de Zaratustra, dice, Zaratustra tenía 30 años, abandonó su patria, el lago de su patria y marchó a las montañas. Zaratustra va a hacer referencia como a un sabio que se aisló de la sociedad y que de un momento dado volvió a bajar de las montañas para traer una serie de mensajes para el hombre, ¿sí? Entonces, bueno, usted ese prólogo lo puede leer. Por supuesto, la idea sería que lo leyera desde el principio para que usted estuviera contextualizado. Sin embargo, yo me voy a tomar el atrevimiento acá de leer una parte del texto para pues, que usted, digamos, entre contextualizado a leer la parte que a ustedes les corresponde. ¿Listo? Entonces, pues voy a compartir, acá estamos compartiendo la pantalla y voy a leer esta primera parte, esta parte número 3. ¿Qué pasó? Esta parte número 3, en donde plantea Nietzsche, o en este caso Zaratustra, a la ciudad. Entonces dice así, ok, dice, cuando Zaratustra llegó a la ciudad más próxima, situada a la vera de los bosques, encontró la plaza atestada de gente.
pues se había avisado que actuaría un volatinero. Y Zaratustra se dirigió a la muchedumbre y le habló como sí, y le habló hacia el pueblo. Bueno, yo estoy leyendo mi libro, hay palabritas que puede que se confundan, pero es la misma idea, ¿listo? Entonces ustedes lo siguen ahí y yo lo leo en mi libro. Solo va a leer una parte y ya ustedes siguen con la lectura. Listo. Dice Nietzsche, o mejor, dice Zaratustra, os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho vosotros para superarlo? Hasta ahora, todos los seres se han superado creando, y vosotros queréis ser el reflujo de este magno flujo y retroceder hasta la animalidad antes que superar al hombre. Hasta ahora, todos los seres se han superado creando, perdón, y vosotros queréis ser el reflujo de este magno flujo y retroceder hasta la animalidad antes que superar al hombre. ¿Qué es el mono para el hombre? Irrisión y penosa vergüenza. Así también el hombre ha de ser para el superhombre, irrisión y penosa vergüenza. Habéis evolucionado del gusano al hombre, y hay en vosotros todavía mucho del gusano. En un tiempo fuisteis mono, y todavía el hombre es más mono que ningún mono. Y hasta el más sabio de vosotros no es más que un ser híbrido, mitad planta y mitad fantasma. ¿Acaso os enseño al llegar a ser fantasmas o plantas? Os enseño al superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Que vuestra voluntad diga, el superhombre debe ser el sentido de la tierra. Os insto, hermanos, a que permanezcáis fieles a la tierra y no creáis a los que os hablan de esperanzas supraterrenales. Son envenenadores, conscientes o inconscientes. Desprecian la vida, llevan dentro de sí el germen de la muerte y están ellos mismos envenenados. La tierra está cansado de ellos. Muéranse pues de una vez. Tiempos hubo en que pecar contra Dios era el pecado más grave, pero Dios murió y con él murieron también esos pecadores. Ahora, lo más grave es pecar contra la tierra y poner las entrañas de lo inescrutable por encima de la tierra. Tiempos hubo en que el alma desperdiciaba el cuerpo y en aquel entonces este desprecio era lo supremo. Lo quería, lo quería ella flaco, repugnante y raquítico. Así entendía escaparse de él y de la tierra. Ah, pero esa alma era un placa repugnante y raquítica, y la crueldad era su voluptuosidad. Y decid, hermanos, ¿qué expresa vuestro cuerpo acerca de vuestra alma? ¿No es vuestra alma pobre, no es vuestra alma pobreza, inmundicia y contento vil? En verdad os digo que el hombre es un río inmundo. Hay que ser un mar para poder recoger un río inmundo sin ensuciarse. Os enseño el superhombre. Él es este mar. Él, en él puede desembocar vuestro gran desprecio. ¿Qué es lo más grande que os es, qué es lo más grande que os es dable experimentar? La hora del gran desprecio, la hora en que estéis asqueados incluso de vuestra felicidad, como también de vuestra cordura y vuestra virtud. La hora en que digáis, ¿qué importa mi felicidad? Es pobreza, inmundicia y contento vil, pero mi felicidad debía justificar la existencia misma. La hora en que digas, ¿qué importa mi cordura? ¿Acaso apetece el saber como el león su aliento? Es pobreza, inmundicia y contento vil. La hora en que digas, ¿qué importa mi virtud? Nunca aún me he enardecido, que harto estoy de mi bien y de mi mal. Todo es pobreza, inmundicia y contento vil. La hora en que digas, ¿qué importa mi justicia? No veo que yo sea brasa y carbón, pero pero el justo es brasa y carbón. La hora en que digas, ¿qué importa mi compasión? ¿No es la compasión la cruz en que es clavado quien ama a los hombres? Vuelve. La hora en que digas, ¿qué importa mi compasión?
¿No es la compasión la cruz en que es clavado quien ama a los hombres? Pero mi compasión no es una crucifixión. ¿Habéis hablado así alguna vez? ¿Habéis gritado así alguna vez? Ojalá os hubiera oído yo gritar así. No vuestro pecado, sino vuestra parsimonía. No es vuestro pecado, sino vuestra parsimonía clama al cielo. Vuestra parsimonía incluso es el pecar, clama al cielo. ¿Dónde está el rayo cuya lengua de fuego os ha de lamer? ¿Dónde está la locura que os ha de ser inoculada? Os enseño el superhombre. Él es el rayo y él es el rayo y esta locura. Hablado que hubo así Zaratustra, uno del gentío gritó, Estamos cansados de oír al saltibanqui, ahora lo queremos ver. Y todo el mundo se rió de Zaratustra. Y el volatinero, dándose por aludido, inició su actuación. Mira Zaratustra al gentío, sorprendido, luego habló como sigue. Miró Zaratustra al gentío, sorprendido, luego habló como sigue. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda tendida sobre el abismo. Bueno, aquí planteas como que el hombre es el medio para llegar a un eterno retorno. Entonces él va a decir, el hombre tiene que llegar a la plenitud y esa plenitud va a ser eterna, eterna y va a repetirse muchas veces. Pero bueno, creo que dejo ahí, por mí yo lo leía todo para que ustedes lo escucharan, pero la idea es que ustedes lo puedan leer, entonces a partir de la página 31 del libro ustedes van a leer casi hasta la 42. De cada subtítulo que está subrayado y que anteriormente lo dije, ustedes van a hacer un resumen, van a generar la idea principal o extraer la idea principal y van a generar una reflexión. Ese sería el ejercicio para hoy. Eh, y bueno, con todas chicos, espero tengan una buena lectura, por favor léanlo, que ustedes leen Zaratustra y entienden a la humanidad. Eso sí, se los garantizo. Por otro lado, bueno, espero que tengan buena semana, que les vaya bonito y que por favor me envíen el ejercicio antes de que se termine la clase. Es decir, lo tienen que enviar, tenemos 8:40, antes de las 10:20, mejor dicho, antes de las 11 de la mañana, ya tienen que enviar el ejercicio. No se dejen colgar, amigos. Hay muchos que están colgados de ejercicios y de trabajos, hay muchos que me están enviando los trabajos y pues lastimosamente eh, se van a quedar a recuperar. No es la idea. La idea es que ustedes lo puedan enviar con tiempo. ¿Listo? Un abrazo, amigos, que estén bien.